diseño y construcción de este acelerador. Y bueno, esto fue realmente un momento increíble cuando por vez protones dieron una vuelta completa en esos 27 kilómetros del acelerador. Lamentablemente unos días después, y esto también supongo que todos lo saben porque sonó casi más el momento en el que se rompió que el momento en el que funcionó por 60 horas un instrumento de una tecnología increíble y complicadísima, le dieron al botón y funcionó. Creo que eso es lo que había que comentar y no lo que ocurrió después, pero bueno, hubo una falla eléctrica en la conexión entre esos dipolos superconductores, una chispa, un agujero en el crióstato, se perdieron algunas toneladas de helio de las 140 toneladas que son necesarias para enfriar el acelerador a esas temperaturas de las que les hablaba. Se dañaron 53 de esos dipolos, acuérdense que les dije que había 2.500, y bueno, toda la cuestión de la reparación duró aproximadamente un año. Y ustedes dirán, bueno, pero un año es muchísimo. Pero lo que pasa es que solo para volver el acelerador a temperatura ambiente y volver a enfriarlo hasta esas temperaturas en las que funcionan los imanes superconductores son aproximadamente 3 meses. Después hubo que hacer la reparación y además nadie quería que algo como esto vuelva a suceder, de manera que pusieron muchísimos sistemas de monitoreo nuevos para evitar que esto vuelva a suceder. Pero bueno, eso es parte del pasado ya, después de un año. Ven, creo que las caras en la sala de control de Atlas dicen, ¿no?, de la tensión de los físicos, sobre todo de los estudiantes de doctorado desesperados porque querían datos para sus tesis. Así que, bueno, realmente una alegría increíble ese día en el que el LHC se puso en funcionamiento de nuevo y tuvimos bueno, el BIM, el haz de protones, pasando por Atlas. Eso fue el 20 de noviembre y unos días después ya tuvimos colisiones, las primeras colisiones del LHC, pero a bajas energías. Así que creo que el momento que es para destacar y que también va a ser un momento histórico seguramente para los físicos de altas energías fue el 30 de marzo pasado, cuando por primera vez el LHC produjo colisiones, ahora sí en un nuevo rango de energías, energías de colisión de 7 teraelectronvolts, son 7000 gigaelectronvolts. Y ustedes me pueden decir, bueno, esa unidad es enorme, es tan impresionante que bueno, me pongo tan excitada cuando hablo de estas 7 teraelectronvolts. En realidad, si lo pensamos desde un punto de vista macroscópico, no es tan impresionante, porque es la energía de un mosquito volando. El punto es que esa energía está concentrada en un punto que es 1.000.000 de veces más chiquita que el mosquito. Y todavía pueden decir, chau, creía que era una energía increíble. Pero ahora, imagínense que a ustedes les gusta la charla, entonces aplauden. Y aplauden, y cuando ustedes están aplaudiendo, esa energía seguramente es de este orden. Ahora imagínense que yo pongo una aguja entre las manos de ustedes. ¿Iban a aplaudir con la misma energía? Seguramente no. Imaginen ahora esa energía concentrada en algo que es 1.000.000 de veces más chiquita que la punta de la aguja. Entonces lo que nos interesa es la densidad de energía. Esa enorme cantidad de energía concentrada en un punto que, como decía recién, es 1.000.000.000 de veces más pequeño que el mosquito. Y eso es lo que es impresionante y lo que nos permite entonces reproducir las condiciones de altísimas densidades de energía que estuvieron presentes en el comienzo del universo. Y esto ya no es una simulación, esto es una verdadera colisión a esta enorme energía que produjo partículas. Ustedes ven acá una de las partículas conocidas, y esto ya no es simulación, como alguna vez he mostrado en alguna otra charla, esto es un muón real que ocurrió producto de esa colisión. De estas, bueno, es uno de los datos tomados el primer día. De eso ya tenemos ahora 500 millones colectados. Y ustedes todavía pueden decir, bueno, no termino de entender bien cómo todas esas rayitas y cuadraditos y simbolitos te dicen de qué partículas se trata. Entonces voy a intentar explicárselos muy simplemente con esto.
Esto sería un corte del detector. Entonces acá tendríamos el detector, el detector interno. Estos dos corresponden a esos calorímetros que nos permitían medir la energía, y estos son las cámaras de muones. Entonces, fíjense, este era un electrón, dejó una traza en el detector interno y después se frena en este que se llama el calorímetro electromagnético. Al frenarse allí nosotros podemos, de alguna manera, somos capaces de estudiar todas sus propiedades, incluyendo su energía, absolutamente todas sus propiedades. Esto es un protón, dejó una señal en el detector interno, nada en el calorímetro electromagnético, pero sí dejó todo en el calorímetro hadrónico. ¿Se acuerdan que les dije? Hadrones, aquellos que tenían los quarks en el interior, como el protón. Este es un neutrón. Fíjense que no deja traza, porque no tiene carga, pero sí deja toda su energía depositada y se frena en ese calorímetro hadrónico. Y este es un muón, dejó traza porque es cargado, nada, pasa por todo y finalmente es detectado en el detector de muones. Y esta línea de trazas, de puntos, perdón, que vemos acá, esto lo que quiere decir es que pasó un neutrino y al neutrino no lo vemos. El neutrino pasa y ni nos enteramos. Por eso es tan importante que el detector sea hermético, para poder detectar todos los no neutrinos que se producen en la colisión, de manera de saber por balance de energía si hubo un neutrino, si se generó un neutrino. Bueno, y esto es uno de los eventos que fueron producidos ese 30 de marzo. La primera parte es simulación de los protones acelerados en el LHC, cada vez más acelerados. Ahora vamos a ver los quarks dentro de los protones. A estas enormes energías, en realidad, los que chocan entre sí, los que interactúan, son las partículas fundamentales, los constituyentes del protón. Entonces, bueno, se encuentran en el corazón de Atlas, y esto ya no es simulación. Esto es un evento real que deja las señales como las que les mostré recién y les enseñé, para decirnos, bueno, se trata de tal proceso, de tal partícula, y a partir de allí nosotros podemos entender qué proceso tuvo lugar y demás. Obviamente que de esos miles de millones de eventos, los interesantes, los que van a tener el Higgs, los que nos van a permitir explicar la materia oscura, todos los que son interesantes tienen una probabilidad muy bajita. Por eso necesitamos muchísima cantidad de datos para poder tener un número considerable de esos que son los eventos raros. Desde el 30 de marzo hasta acá hemos colectado ya 500 millones de colisiones. Y en total el LHC va a colectar 15 millones de gigabytes por año. Esto, bueno, para que ustedes se den una idea, a pesar de que creo que ya todo el mundo está familiarizado con estos números, ¿no es cierto? Un megabyte es más o menos una foto digital, 4 gigabytes un DVD, 1000 gigabytes es la producción anual de libros de todo el mundo, 1000 millones de gigabytes es la producción anual de información de todo el mundo, incluyendo todas las fotos digitales que sacamos todos nosotros y que saca todo el mundo. Y de eso, aproximadamente un 2% es parte de la información que colectamos en el LHC por año. Entonces realmente es impresionante, es una enorme cantidad de datos que tiene que ser almacenada y distribuida en los 5 continentes para que todos los físicos seamos capaces de analizarla. Y eso, bueno, implicó el desarrollo de una nueva tecnología de la información, de las que les contaré en algún otro momento. Todo eso para, justamente, de esa enorme maraña de datos, encontrar la aguja en el pajar. De allí nosotros somos capaces de distinguir esas 4 líneas que tienen que ver con 4 leptones en los cuales, que podrían haber sido producidos por un Higgs. Entonces, bueno, lo que nos quita el sueño a los físicos, este es Don Peter Higgs. Ojalá se saque un premio Nobel, porque entonces esto va a querer decir que encontramos el Higgs. O el mecanismo de Higgs nos quita el sueño. Y estos que son, bueno, simulaciones de procesos exóticos, que también sería interesantísimo, realmente fascinante que pudiéramos ver.
Lo importante es que hoy por hoy estamos analizando todo esto que estamos colectando, estos millones de datos, todos esos gráficos que para ustedes no dice mucho, pero que para nosotros es donde está contenida toda la información, para poder explorar entonces la física en la infancia del universo, antes que se formara el protón y el neutrón, como les comenté hace un momentito. Y esto no me pude resistir y se los quería mostrar. Cuando, ¿se acuerdan que les dije que lo que se encontraban no era un protón con un protón, sino un ramillete de millones de protones con otro ramillete de protones? Entonces, existe una probabilidad distinta de cero de que dos de esos protones choquen simultáneamente. Y entonces lo que vemos en el detector, esto es todo real, lo que vemos es algo así. Entonces ustedes pueden decir, bueno, ¿y cómo sabés ahí si tenías uno, si tenías dos? Bueno, fíjense, clarísima la separación entre los dos vértices, en cómo nosotros tenemos una resolución tan impresionante en este detector. La tecnología es tan impresionante que nos permite separar esos dos vértices y después separar lo que sería uno de los eventos del otro evento, y poder quedarnos solamente con aquello que nos interesa. Y este en realidad está dedicado a los físicos de la sala, porque fue el primer W que vimos en Atlas. Este es el W, ¿se acuerdan que les conté que era uno de los mediadores de la interacción electrodébil? Y bueno, poder ver estas partículas en este nuevo rango de energía es para nosotros uno de los grandes logros, porque el primer paso con estos experimentos es redescubrir lo que ya conocemos, redescubrir ese modelo estándar. Eso nos dice que nuestro detector funciona bien, que estamos viendo las partículas con las masas que tienen, que está perfectamente bien calibrado, y todo eso es lo que hace que preparemos el camino al descubrimiento. No es que en 2 días uno puede tener el detector calibrado funcionando y decir, vi un Higgs. Hace falta recorrer un largo camino para entender ese detector y calibrarlo, y parte de ese camino, o digamos, las pequeñas alegrías que vamos teniendo es cada vez que aparece algo que reconocemos y que por primera vez fue producido por el hombre en este caso en una nueva región de energía. Este W decayó en un muón, o dio lugar a un muón, ustedes ya ese lo distinguen, ¿no es cierto? Y esta línea de puntos quiere decir que hubo un desbalance de energía que fuimos capaces de medir, que era un neutrino que se llevaba justamente esa energía y el neutrino no lo veíamos. Y bueno, ya para ir terminando, quiero contestar seguramente lo que es la primera pregunta que tienen ustedes para hacerme, así que tienen que ir pensando otra. Y esta es, la pregunta es, bueno, pero ¿sirve para algo esto? ¿Tiene impacto en la sociedad? Entonces, esta foto es de Don Thomson, que estaba haciendo ciencia básica en su pequeño laboratorio, descubrió el electrón. Nosotros no podríamos imaginar nuestra vida sin el electrón, lleva la electricidad a casa, transmite nuestra voz en las líneas telefónicas, y seguramente si le preguntaban a él, ¿sirve para algo esto que estás haciendo? Bueno, quizás él hubiese dicho, ahora no lo sé, quién sabe mañana. Entonces, a veces nosotros contestamos, lo que hoy descubramos, quién sabe, hoy no tiene una aplicación directa en la sociedad, pero quién sabe dentro de 20 años o 50 años. Por un lado eso. Por otro lado, la tecnología que se desarrolla para estos experimentos, para estos detectores y para estos aceleradores, realmente empuja el límite. Entonces estamos en el límite de la tecnología y todo eso siempre tiene un retorno hacia la sociedad. Entonces ustedes podrían decirme bla, bla, bla. Quiero contarles entonces que en el 90, en el CERN, justamente, cuando yo era postdoc, allí trabajaba en el acelerador anterior, en LEP, este señor, Tim Berners-Lee, inventó WWW. Eso no está patentado, no está vendido, no es nada de nada. Se hizo en el CERN como una necesidad de los físicos de comunicarse y de enviarse información. Ustedes pueden imaginar la vida hoy sin WWW, clic y tengo información, clic y tengo información. Cambió nuestra manera de hacer negocios, cambió nuestra manera de educarnos, cambió nuestra manera de aprender. Sin duda fue la primera gran revolución de la sociedad de la información y del conocimiento, y es resultado de una necesidad de los físicos de partículas. Así que a veces cuando nos preguntan, ¿pero para qué sirve?
dan ganas de matar, porque uno dice, realmente, cuántas cosas, y bueno, ni hablar de muchísimas aplicaciones de los detectores, aplicaciones de medicina y demás. Entonces, bueno, seamos defensores de la física básica, no solamente porque es importante, lo más importante es el conocimiento, sino también por todo lo que puede traer aparejado y todo lo que se desprende de la construcción de estos enormes detectores en el límite.